televisión. América, Radio América, Radio América Visión, que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor, que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor. América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Radio América. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles La Poesía y el Cine. Mi nombre es Héctor Marreros y les doy una cordial bienvenida a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile y de la gerente general, la señora América Santiago, asimismo de todo el equipo de producción de Perú. Hoy nuevamente nos encontramos acá en Perú y hoy tenemos una conversación muy hermosa, un poco que nos alejamos de la poesía y vamos a hablar otra temática, ¿no? Una temática muy importante de lo que es el valor de Dios y también un poco de la publicación, diría yo, un poco cristiana de un libro que ha publicado nuestro invitado de hoy, que es Tomás Batifora. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido a la franja. Buenos días. Primeramente, como siempre quiero dar gracias a Dios y gracias a esta plataforma de Héctor Marreros que me está dando oportunidad para saludarlos y para poder estar acá compartiendo el tiempo que nos queda. Tomás, nos volvemos a ver después de mucho tiempo. Quiero hacer una pequeña presentación, introducción de Tomás. Tomás, yo tuve la oportunidad de conocerlo entre el 2018 y 2019, ¿no? Y luego hemos perdido contacto y hemos producido alguna película como Blataria, ¿no? Una producción peruana española. Pero detrás de todo esto, detrás de cada persona hay muchas cosas que no lo sabemos, ¿no? Y hay a veces unas vidas tristes, otras vidas encantadoras y vidas ejemplares ahora, ¿no? Y por ejemplo, volver a reencontrarme contigo hace unos días, yo sentía esa sensación de hablar contigo, de tenerte en mi programa, ¿no? Y para que el público de la audiencia a los 4 continentes no se olviden, 11 horas para Perú, todos los miércoles. Tomás, quisieras que nos cuentes quién es Tomás Batifora. Tomás Batifora es el hijo de un inmigrante italiano que vino a Cajamarca a trabajar en minería. Crecí en Hualgayoc, luego vine a Cajamarca fui a Lima, Estados Unidos, 25 años. Pero en el trayecto hace 25 años fue una persona que crecí con ciertas carencias emocionales. Mi padre murió a los 41 años. Fue un joven que paraba mucho con los amigos en la calle y pasé muchos problemas. Fui rápido amigo del alcohol y de algunos otros vicios y discotecas. Y mi vida fue un caos. Me encargué durante todo ese tiempo de de terminar mi vida. 4 separaciones con mi esposa. Y ya no tenía sentido mi vida, al punto de que un día estuve en el puente de Lima a tratar de tirarme, porque ya no hallaba sentido la vida. Todo era problemas, aflicciones, el alcohol, las situaciones. Y no sentía que hay un ser superior. Cuando fui por la tarde, en la noche, después de 6 días que no quería ir a la familia en Lima, porque estaba pasando situaciones de separación, de que otra vez me separé, otra vez me dejó la mujer, la vergüenza de los amigos, y traté de caminar por las calles como un vagabundo, y verdaderamente un vagabundo. Al séptimo día, en verano me acosté en un grupo de amigos, en un parque, y me acosté en un cartón y me tapé con un cartón, en invierno.
y habían unos jóvenes que cuidaban antes mi carro. Y le dije que me cuidaran, que me despertara como a la 1. Desperté a la 1, había drogadictos, homosexuales, prostitutas. Y verdaderamente en ese momento sentí que mi vida no valía nada. Sentí como que estaba al fondo. Hice un clamor y dije, Dios, ya no quiero ser el mismo. Hazme diferente, hazme distinto. No sé qué entró a mi vida, pero sé que entró vida a mi vida. Y en ese momento sentí un deseo de llorar profundo, que hacía pocitos de agua por todo lo que había vivido, por todo lo que estaba pasando. Y en eso me acordé de un pastor. Y me fui a las 5 de la mañana, caminando 6 hasta el local de la iglesia. Me dio una palabra, me recibió, me dio una habitación en la casa, la habitación de los niños, que estaba lleno de palabras, de versículos bíblicos, y cada versículo que yo leía cambiaba mi vida. Pero yo decía, ¿qué hago acá en un lugar así? Estoy loco. Y me dejó una Biblia el pastor. Empecé a leer la Biblia y cambió mi corazón, porque creo que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de filos, cambia la mente, cambia el corazón, cambia el lenguaje, porque es palabra de Dios, porque es la verdad. Y esa verdad, mi querido Héctor, cambió mi vida. Desde ese día hasta el día de hoy, no sé lo que es un dolor en el corazón. Tomás, prácticamente tú nos estás contando un testimonio, ¿no? Tomás, tú eres aparte... Cuéntanos, ¿qué carrera tienes tú, Tomás? Bueno, terminé administración de empresas en IPAE. Luego me encargué de hacer todo lo que es negocios. Yo fletaba ferretería acá en Cajamarca, pero era una situación de que toda la utilidad lo destruía, lo gastaba con amigos, tenía problemas por eso, por la familia. Pero al 25 años atrás, en esas circunstancias y en esa situación, conozco a Dios y me hago pastor. Y creo que el pastorado no es del quien quiere, es del quien puede. El pastorado es un acto soberano de Dios, es un llamado al ministerio, al servicio, a servir a la comunidad, a servir a los estados, solucionar sus problemas físicos, emocionales y espirituales. Y esa es la tarea del pastor. Me hice pastor y bueno, he terminado en Global University, 37 libros recién, he estudiado en American Bible Academy, he estudiado en Christian College en Florida, y tengo muchos estudios he estudiado teología, psicología pastoral, drogas, alcohol. Ha sido mi vida 25 años de puro estudio. Tu vida es un testimonio, Tomás. Tomás, ayer en una conversación que teníamos con vos, nos hablabas de una publicación tuya que me pareció muy importante, algo del Apocalipsis. Bueno, eso nada es mío, ni nada es de nadie. El Apocalipsis es la palabra es de Dios. Pero sí entendí que pues Apocalipsis es un libro profético, es un libro numérico y es un libro simbólico y es muy difícil de explicar. El Apocalipsis significa revelación, no revelaciones, sino revelación que es de Dios, que le dio a Jesús. Jesús le da a un ángel, por un ángel le llega al apóstol Juan, que estaba en la isla de Patmos, para acontecimiento de las cosas finales, pero hay un orden cronológico. Entonces estamos viendo, creo, ya estos tiempos, y todos las trompetas, las copas, son juicios que vienen sobre la tierra en algún momento por todos aquellos que han decidido vivir de espaldas a Dios. No me refiero a religión. Religión son códigos, fundamentos que cambian la mente del hombre, códigos que nos confunden. Ninguna religión en el mundo puede cambiar a un hombre. Ninguna religión en el mundo puede bendecir a un hombre. Ninguna religión en el mundo puede llevarte o darte salvación eterna. Las religiones tienen muy hermosas enseñanzas, tienen muy buenas enseñanzas, pero como te dije ayer, la humanidad no necesitaba de un maestro, la humanidad necesitaba de un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús, que vino en amor a nosotros a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Pecado es toda transgresión con Dios. Mira, yo te cuento, corrí el año 2020 y allá en Chile pude conocer a Héctor Vargas, un saludo para Héctor Vargas hasta Puerto Montt, una poesía cristiana, ¿no? Que yo sentía que no le daba mucha importancia, ¿no? Porque la gente común, cuando lee algo que se retira a la vida espiritual, algo de Dios, como que lo toma un poco a un costado. Pero a mí me llamó mucho la atención, y fíjate, yo he dirigido películas para Chile 3, como La mano de Dios, ¿no? Un testimonio basado como que lo tuyo, impresionante este testimonio, La mano de Dios, que llegamos durante el rodaje
a una conclusión de que los personajes que participaban, ellos habían sido no seleccionados por mí, sino que yo creo que un ser superior me lo había puesto todo ahí, personas que yo había conocido en la vida, que decimos esta vida social, pues, como Eduardo Mendoza, un gran amigo, un coronel de la policía, y cuando era increíble que él se volverle un actor, y sobre todo volverlo, por ejemplo, un discípulo de Dios. Y pude ver eso, Tomás, y luego Todo o Nada, cuando se entiende que tienes todo. La película Todo o Nada, que ha ganado premios, por ejemplo, que puedes tener fama, negocio, mujeres, todo, pero cuando llega la noche te sientes solo y ahí está Dios. Y te das cuenta que lo puedes perder en todo momento porque no lo tienes. Si no tienes a Dios, no tienes nada. Si tienes a Dios, lo tienes todo, ¿no? Es muy cierto. Y a ciegas también un testimonio muy bonito de Portomó, de Alejandro Casalla, Jaramillo, hicimos esto. Pero yo he sentido esta sensación de dirigir estas películas porque siento que así como tú lo dices, por ejemplo, así como tú has pasado momentos, hay personas, y también nosotros los artistas, los directores, pasamos esos silencios que nadie lo sabe y que buscamos, no un psicólogo, Tomás, porque el psicólogo no nos va a curar, ni tampoco un psiquiatra, ni tampoco amigos. O sea, lo que vamos a encontrar amigos son bares, quizás, pero la verdadera solución te da la tranquilidad, te da Dios, la paz interior, y es ahí que, por ejemplo, yo me he inclinado estos últimos años de mi carrera en dirigir este tipo de películas, pero buscando un objetivo, tal vez esos valores que hemos perdido, y estos días yo me he despertado con esa inquietud. Yo, por ejemplo, Tomás, después de que dirigí estas películas, no he vuelto a dirigir ninguna película así de violencia o de otros cortes, no sé, no está, como que mi camino está enrubando, y eso es ahí que me interesó conversar contigo, porque lo que tú nos cuentas es un mensaje a mucha gente que está escuchando ahora en los 4 continentes a través de Radio Satélite Visión América Visión de Chile, que necesitamos acercarnos. Tomás, yo te pregunto, tu paso por el cine, ¿cómo fue un poquito eso? Yo quiero decir algo. Las cosas nunca suceden por casualidad, las cosas siempre suceden por un propósito, y los propósitos son establecidos por Dios, porque la Biblia dice que ni una hoja que cae de un árbol está fuera de la voluntad de Dios. Fue el tiempo que yo vine de Estados Unidos, me conocí con Yolanda Rodríguez y somos amigos de mucho tiempo, pero siempre hay algo dentro de nosotros, el arte. Tal vez nunca lo practiqué, pero sí quería ser artista, quería ser músico, guitarrista, quería escribir muchas cosas, no se concretaron, y nos presentó Yolanda, y ahí fue donde conversamos contigo y sale la idea de hacer Bataglia. Algo muy hermoso, porque son cosas que mucha gente a veces no lo dice por temor o por vergüenza o por el qué dirá la sociedad, pero es una realidad de que hombres son abusados por muchas mujeres, y eso es en todos los continentes, lo podemos ver, pero eso también obedece a muchas cosas. ¿Por qué el hombre es así? La Biblia nos da a nosotros un entendimiento diferente. La mujer tiene que estar sujeta al hombre, y el hombre tiene que estar sujeto a Dios, porque si el hombre no está sujeto a Dios, puede correr el riesgo la mujer de que sea maltratada física o espiritualmente. La Biblia dice que el hombre debe tratarla a la mujer como un vaso frágil, como coheredera de la gracia de Dios, para que sus ruegos no hayan estorbo a Dios, porque ya los dos son una sola carne. Por eso dice la Biblia, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a una mujer, y los dos serán una sola carne. Y en ese contexto es lo que voy, que muchas personas a veces no saben, o por situaciones que están viviendo, entonces tienen el pecado ha afectado sus emociones, no tienen una capacidad, o tuvieron muchas áreas de niños que no se han desarrollado, y eso los hace ser así, tímidos, temerosos, no hay carácter, no hay autoridad en la casa, y de eso muchas mujeres aprovechan. Tomás, y la labor que vienen haciendo tú con el equipo de personas que están a tu lado, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Hay familias, hay niños? ¿Qué es lo que están haciendo? Como te digo, primeramente nosotros acá en Cajamarca estamos obedeciendo una ordenanza que Jesucristo dejó. Él dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enséñenle a guardar las cosas que he mandado,
y bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, y estaré con ustedes. La tarea principal de nuestra iglesia es satisfacer las necesidades físicas, emocionales y espirituales de las personas. Cajamarca es una sociedad que está, sabemos perfectamente, atada por este vicio del alcohol. Jóvenes, mujeres o hombres de toda edad, alcohol, droga y muchas cosas. Y eso produce ciertas cosas. Entonces estamos tratando de recuperar, restablecer a esos jóvenes que están adictos al alcohol, y no solamente al alcohol, porque hay muchas personas que tienen diferentes tipos de adicciones, casinos, sexo, compras compulsivas, y hay áreas que no están caminando bien. Estamos predicando la palabra de Dios, estamos llevando consejería a matrimonios, estamos ayudando físicamente, llevando comida y llevando algo de ropa a los sectores más necesitados de nuestra población. Hay hogares donde tú haces es mucho dolor, mucha tristeza, no tienen un pan que llevar a la boca, no tienen un lugar estable donde dormir. Entonces, gracias a Dios, hoy tú y yo vamos a tener dónde estar, pero hay mucha gente que hoy no tienen un pan que llevar a la boca, y eso es lo que nosotros queremos ayudar en ese lado. Bueno, Tomás, yo te felicito porque hace unos días también, por ejemplo, yo daba una entrevista para la cadena española, ¿no? Y se debatía un poquito de un tema de que acerca si es que Dios es religión. ¿Cuál es el punto de vista para ti, Tomás? Como te dije al principio, Héctor, religión son códigos, mandamientos de hombres. Maldito el hombre que confía en un hombre, bienaventurado el hombre que confía en Dios. Yo no soy religioso, porque te dije, ninguna religión sana, ninguna religión bendice, ninguna religión prospera. El único que bendice, guarda, es Dios. La Biblia comienza diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Da por sentado que Dios creó todo, Dios es creador. Y luego más adelante dice, y la tierra estaba vacía y desordenada. Dios no hace nada vacío ni desordenado, sino que hubo un castigo sabemos que tenemos un enemigo que se llama Diablo, Satanás, que vino acá a la tierra y estaba todo desordenado. Dios hace todo. Igual mi vida era desordenada cuando no tenía Dios, no religión. Pero cuando Dios entra en mi vida, empiezo a ordenar, mi vida empieza a tener sentido, mi vida empieza a tener propósito, porque ningún hombre cambia, el que cambia es la palabra de Dios. Como te digo, la palabra de Dios tiene poder, tiene la virtud de cambiar una familia, una persona, una iglesia, una ciudad, un país, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Pasarán la tierra y los cielos, pero la palabra de Dios nunca pasará. La palabra de Dios tiene poder. Tomás, hablemos de Apocalipsis. Dime, ¿cómo se hace este tipo de recopilación? ¿Cómo es que llegas a hacer esta recopilación de un libro que es, para mucha gente tiene mucho temor leerlo, ¿no? Es que lo que pasa cuando tú lees un libro, lees el principio, pero hay mucha gente que cuando está en el principio, en el caso de nosotros, es Génesis, el comienzo, pero mucha gente quiere ir a Apocalipsis, entonces no van a entender, porque tiene que llevar toda la trama, tiene que entender toda la Biblia para que pueda entender el libro de Apocalipsis. Como te digo, es un libro profético, es un libro numérico, es un libro simbólico, y es muy difícil de entender, y es el acontecimiento de las cosas finales que van a pasar. Todo ya está escrito, todo está escrito, pero hay un orden cronológico de que el anticristo es un sistema económico, político, religioso que se va a oponer a todo lo que es Cristo. Ya lo estamos viendo en muchos países, lo estamos viendo acá, leyes a favor del aborto, leyes a favor del matrimonio gay, y muchas. No estoy en contra de nada de ellos, o ellos los estimo y los quiero y los respeto, pero respeto por encima de todo la ley de Dios, y la ley de Dios en algún momento va a cumplirse, va a haber guerras, va a haber terremotos, aumentos, plagas, y todo en aumento, y lo estamos viendo. Entonces, alguna persona dice que estamos viviendo los tiempos finales, pero todavía no estamos viviendo los tiempos finales, porque los judíos tendrán que construir el templo en Jerusalén, y eso todavía no lo están haciendo. Luego viene, después de la tribulación, 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación, donde van a venir todos los juicios de Dios sobre la tierra, terremotos en aumento, lluvias, plagas, hambrunas. Nosotros ya no estaremos aquí. Todos los que hemos creído y hemos recibido, esa es la diferencia de recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador. Muchos dicen,
yo soy hijo de Dios, es una gran mentira. Todos son criaturas de Dios, porque para ser hijos de Dios, Dios pide una condición que está en el libro de Juan 1:12. Mas a todos los que me reciben creyendo, yo les doy el poder de ser hijos de Dios. Y en ese momento que recibimos creyendo por fe, Dios no puede entrar a nosotros de una forma como un dictador, pero el juez no lo va a hacer. Esa es la diferencia de tener el Espíritu de Dios a no tener el Espíritu de Dios. Estar lleno de religión o tener el Espíritu de Dios. El cielo va a estar lleno de buenas voluntades. El cielo va a estar lleno de todas aquellas personas que han aceptado, han recibido a Jesús como Señor y Salvador y no viven de espaldas. Eso es una relación con Dios. Tomás, ¿y cómo es un día así normal en tu vida? ¿Cómo empieza este día, por ejemplo? 5:30, 5 de la mañana comienzo, Dios me despierta. Me pongo a orar, me pongo a hablar. Orar es palabras que salen de mi corazón al corazón de Dios. Dios me oye, es un poco inaudito pensar que el que inventó el oído no pueda oír. Él oye y responde eso a toda oración. Comienzo a orar, a conversar con Dios. Luego hago un devocional. Un devocional es un versículo bíblico y la explicación de ese versículo bíblico para ayudar a que la gente vaya madurando en cuanto a cosas que no conoce. Hablo del perdón, hablo del amor, hablo de la misericordia, hablo de no tener miedo, no tener temor. Yo creo que mucha gente a veces tiene temor, y el temor no es un sentimiento. El temor para mí es un espíritu que viene a paralizarnos a todas las personas para no avanzar, no conquistar, no progresar, no hacer cosas que nos paraliza en muchas cosas. Y luego salgo en el día, tengo los martes nosotros tenemos servicios de oración con toda la comunidad. Los jueves tenemos servicios de dar gracias a Dios, oímos la palabra de Dios porque creemos que la palabra cambia. Los viernes hacemos películas con propósitos, con buenos mensajes, entrada libre, les damos popcorn y Coca-Cola para tratar de que la gente que está errada o la gente que está ciega o mucha gente que a veces no tiene dinero, no puede ir a disfrutar, vaya a ese lugar, disfrute y saque algo hermoso de esa película. Entonces, y los domingos tenemos un servicio que se llama Servicio Central, donde todo el grupo de la iglesia nos juntamos. Iglesia es no es de la iglesia no es de ningún pastor, la iglesia no es de ninguna denominación. La iglesia es del Señor Jesús, y cuando Jesús venga no viene por una iglesia chica, una iglesia de tal pastor o con tal nombre, viene por todos los que hemos decidido creer en Él y confiar y abrir nuestro corazón. Porque en el momento que tú abres tu corazón viene el Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. Esa es la diferencia de religión. Tu nombre es escrito en el libro del Cordero de Vida, pasamos de muerte a vida eterna y empieza a producir un fruto, ese Espíritu dentro de nosotros que se llama amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, que son herramientas que nos van a ayudar a llevar la vida cristiana más fácil. Imagínate la vida cristiana mía, sin paciencia, sin amor. Sería un caos. No tendría paciencia con las personas. Tengo paciencia, voy a visitar, estoy enseñando, y estamos enseñando discipulados bíblicos. Discipulados bíblicos son doctrinas, la doctrina de salvación, doctrina de la iglesia, de Jesucristo, de todas esas cosas. Porque creemos que una iglesia o una persona que no está preparada va a caer. Todas las personas van a tener que estudiar para conocer. Igual todos los cristianos tenemos que conocer la palabra de Dios. La Biblia dice que sin conocimiento el pueblo de Dios perece. La palabra de Dios tiene el poder de hacernos personas maduras en la fe, no ser niños espirituales. El niño espiritual siempre está quejándose. El niño espiritual tiene celos, el niño espiritual tiene envidia, está en contiendas, no perdona. Y si tú no perdonas, estás cerrando un gran camino. Dios tampoco va a perdonarte. Y el no perdonar, mi querido Héctor, es hacerte pues acreedor de la separación de Dios, enfermedades físicas y enfermedades espirituales. Como te decía, si no hay un perdón genuino en el corazón, va a entrar una raíz de amargura y va a traer enfermedades físicas, espirituales. Entonces es muy necesario cualquier falta, cualquier error que las personas nos hayan hecho, perdonar de todo corazón. El perdón no es para otra persona, el perdón es para nosotros, para sanarnos, para liberarnos. Si no, vamos a tener sentimientos de culpabilidad, nos van a perseguir y no vamos a estar en paz. Tomás, estamos ante una crisis, por ejemplo, si vemos las noticias, y hay películas también que hablan, por ejemplo, del catolicismo, ¿no?
una vida pedófila, muchos abusos, ¿no? Y ¿qué evidencia hay entre ustedes y la Iglesia Católica? La palabra de Dios, la verdad, todo está escrito en la verdad. Nosotros como cristianos realmente no confiamos en las estatuas ni imágenes porque son idolatría y eso es abominación para Dios. La Virgen María yo la respeto, la considero porque fue una mujer perfecta, una mujer pura, porque tenía que ser la madre de Jesús. Pero cuando María tenía a Jesús en las manos, no sostenía ella a Jesús. Jesús la sostenía a ella porque María no es Dios. Jesús es Dios. Y esa es la razón que nosotros no la veneramos, no la idolatramos. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios celoso y Dios no comparte su gloria con nadie. Aún el libro de Lucas dice, por la boca de María, dice, y desde hoy en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. En ningún momento dice que debemos venerarla, porque la veneración y la adoración están solo para Dios. La Virgen María no es la intercesora, ella no derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Quien lo hizo es Cristo. Por eso la Biblia en Hebreos dice, no hay otro nombre dado a los hombres bajo la tierra en quien tengamos salvación. Jesús se atreve a decir, yo soy, no dijo un camino. Esa es una de las respuestas más enfáticas y contundentes del Señor Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Él derramó su sangre. El control ahora Él tiene, no solamente Dios nos salvó, porque Él dijo, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si el cristianismo es una opción no para los que están caminando bien, no, porque Cristo vino a recuperar lo que se había perdido, lo necio, lo vil, lo menospreciado. A eso, ¿para quién son los médicos? Para los enfermos. El cristianismo es para los que están de alguna u otra forma atados a un vicio, atados a una adicción o aún maldiciones generacionales que vienen de generación en generación. La religión nos ata, la religión no nos hace libres. El que hace verdaderamente libres es Cristo Jesús, Él es Dios. Tomás, mira, a este cambio de vida que vos has tenido, y cuando tú te encuentras con los viejos amigos, ¿cómo es la aceptación? ¿Cómo es para ti, Tomás? ¿Te sientes un poco incómodo? Porque me imagino que ellos se sorprenderán, porque siempre que tenemos un cambio, la gente lo primero que nos va a juzgar, definitivamente, ¿no? Claro, cuando yo hice el cambio, tomé la decisión, como te dijo, no es que yo haya decidido, sino es Dios poniendo un tiempo, porque cuando llega el Espíritu de Dios nos convence de juicio y pecado. Convencí mi vida por todo lo que había pasado y me hice ya, tomé la decisión de servir a Dios. Mis amigos se burlaban, mis amigos se reían, pero yo estaba deseoso de hacer. Yo iba a los ómnibus, iba a los parques, anunciaba la palabra, iba con megáfono, daba tratados, quería convertir a todo el mundo, estaba en fuego. Pero hoy cuando vengo a Cajamarca, mis amigos que han tomado, mis amigos que han vivido, mis amigos de la juventud me ven. Algunos saben que soy pastor, otros no, otros me invitan a tomar, estoy con ellos. Y para mí es un tiempo de poder transmitir lo que yo sentí. A mí no me cambió nadie, a mí me cambió tan solo Dios. Y Dios ha puesto ese sentir, ese querer dentro de mi corazón para hacer cosas buenas para Él y para la sociedad, para los más necesitados. No hemos traído nada, Héctor, y un día nada vamos a llevar. Y vivimos vidas afanadas, vidas en preocupación, nos preocupamos por todo. Cuando Dios dice no te afanes por nada, no te preocupes por nada. Entonces tenemos que tratar de hacer lo posible legado. Yo no me preocupo por mis hijos porque siempre les he dejado la herencia del amor y ellos verán que hay un Dios y Dios está haciendo las cosas favorables para ellos. Y eso es lo que quiero transmitir en la gente, palabra de Dios, relación con Dios. No quiero transmitirles una religión que hay mandamientos de hombres, sino una relación con Dios, porque creo que hay un Dios. Y en ese Dios yo confío, en ese Dios yo creo. El Dios que creó el cielo, el Dios que creó la tierra, el Dios que nos amó, que envió a su Hijo, el Dios que no solamente nos creó, Héctor, sino nos sustenta con el poder de su palabra, nos dejó alimentos y nos dejó leyes morales e espirituales para que podamos vivir en paz. Si no, esta la tierra sería un caos. Y así, habiendo leyes, imagínate, hay guerra, hay peleas, hay discusiones, y todas son por religiones y por tierras. Pero cuando nosotros entendemos el verdadero valor de Dios y entendemos el verdadero valor por qué Dios envió a su Hijo y lo recibimos como Señor,
como Salvador, creyendo que eres el Hijo de Dios, en ese momento suceden cosas hermosas a tu vida. Viene el Espíritu de Dios a tu espíritu, le da vida a tu espíritu y salud para tu cuerpo. Y desde ahí tu vida nunca más, porque el Espíritu de Dios va a ir un día de donde vino, y el cuerpo va a ir un día de polvo eres y a polvo regresarás. Pero Él da vida a tus emociones, Él da vida a tu corazón, Él da vida, Él crea nuevas oportunidades de bendiciones, te da nuevo cuerpo. Por eso la Biblia dice, si alguno está en Cristo, no en religión, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y Él comienza a ser nuevas a través de la palabra, y el Espíritu nos va cambiando. Y así somos transformados, y así el que comenzó, creo, la buena obra, la va a ir perfeccionando. Y todos estamos en un proceso, todos estamos en un proceso, no de religión, sino de relación, donde la palabra de Dios, que es la Biblia, y el Espíritu Santo nos va a hacer diferentes, nos va a hacer distintos. Él va a poner gozo, Él va a poner la paz, y la paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino que la paz de Dios es el sosiego en medio de estos tiempos de problemas. Pero eso no nos da religión, eso nos da la relación con Dios. Muy bien, a los que se acaban de integrar recién a la sintonía de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile y al programa La Poesía y el Cine, les indicamos que estamos en una entrevista exclusiva con el actor peruano, pastor y escritor Tomás Batifora, jamaiquino. Y estamos hablando de un tema muy importante, los valores que se ha perdido. Tomás, antes que yo quisiera anunciar, atención Madrid, se viene la nueva película en estreno de Héctor Marreros, Cenaremos en Madrid, de Gerson Ramírez, un hermoso film rodado acá en Cajamarca, que abarca sobre el tema de las migraciones, ¿no? Un tema muy bonito, así que invitamos a todos los latinos ya, que pronto ya está en cartelera Cenaremos en Madrid, y próximamente ya acá en Cajamarca, en este mes de agosto, se viene el nuevo rodaje El Ragao, basado en el cuento, de Tomás Viera Quesada, ¿no? Un film que netamente campesino, que va a ser rodado íntegramente acá en Cajamarca y con un gran reparto de actores cajamarquinos. Volvemos con nuestro entrevistado Tomás Batifora. Tomás, yo quería preguntarte, verás, yo he visto en algunas oportunidades sin querer una guerra, un conflicto entre grupos, ¿no? que predican la palabra de Dios. Verás, un día en la universidad, yo soy docente en la universidad, y la señora no sé qué practica, ¿no? a qué grupo de religión pertenece, pero un jovencito llegaba con el pelo largo y los jóvenes cómo se visten, fíjate, la señora lo votó y le decía que no era digno de estar ahí porque Dios lo detesta a esa gente que se viste así. ¿Tú crees que los drogadictos, las prostitutas, los jóvenes que andan en malos caminos, o las personas de malos caminos, Dios los detesta? A ver, primeramente creo que la palabra de Dios no es para discutir. Yo jamás discuto. La palabra de Dios es para exponerla. Yo no soy juez. Hay un solo juez, que es Dios. Acá nosotros no hemos venido a juzgar a nadie, porque no somos mejor que nadie ni peor que nadie. Somos hijos de Dios. Y creo que respetando, debemos respetar a las personas sus creencias, debemos respetar a las personas sus maneras, sus formas de vestir, sus pensamientos, porque ellos también pueden estar tal vez ciegos como en algún momento nosotros pudimos estar ciegos, pero el único que puede cambiar la mente del ser humano es la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia nos exponemos a ver la verdad de Dios y podemos cambiar. Yo jamás votaría a una persona de una iglesia, a una prostituta, a un homosexual, porque Dios ha venido para ellos. Dios ha venido para las prostitutas, para los homosexuales, para los drogadictos, para los enfermos, para los que tienen problemas emocionales. Para ellos es Dios. Entonces no los juzgaría, Héctor. Tomás, hablemos un tema muy fundamental que se debate mucho, y lo vemos por las redes hoy en día, ¿no? El diezmo. ¿Qué significa para vos el diezmo, Tomás? Es un tema muy discutido. Ya, en el Antiguo Testamento se usaba el diezmo, en el Nuevo también, pero hay algo mucho más que se habla. En el Antiguo Testamento, en Malaquías 3:10 dicen: pruébame en esto, o sea, en dar el diezmo, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé al diablo que viene a robarnos cuando hacemos eso. Ahora, Pablo en el Nuevo Testamento dice: Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer lo que sobreabunde en todo, a fin de que no le falte nada. Es más allá del 10.
es como está en tu corazón. En el caso mío, nosotros pagamos agua, pagamos luz, pagamos muchas cosas. ¿De dónde sale eso? Tiene que salir de todos, de la corazón de todos los hermanos. Pero Dios ama al dador alegre. Yo siempre les digo, si vas a dar un sol, dalo con alegría, o $1. Pero si va más allá, no alegría, no lo des, porque Dios ama al dador alegre. Dios no te quiere quitar. Cuando Dios nos pide, no es para quitarnos. Cuando Dios nos pide es para darnos más. Yo doy mi tiempo, doy mi dinero, doy mi salario, y lo hago con gusto, y lo hago contento. Y Dios no es deudor de nadie, pero no lo hago por eso, sino lo hago porque hay un principio en el dar, en donde mi economía está en manos de Dios. Pero también hay que saber dónde vamos a diezmar o dónde vamos a ofrendar, porque hay muchos hombres y muchos pastores que han hecho del diezmo mal manejo, pero es entre él y Dios. Pero nosotros tenemos que manejar el dinero de Dios como es para la obra de Dios, porque es dinero de Dios, no es mío. Si en lo poco yo no soy fiel, Dios no me va a poner en lo mucho. Entonces no puedo robar el dinero de Dios, porque es para la obra de Dios. Pero es cuestión de entendimiento. Es cuestión de entendimiento. Tomás, hablemos de la fe. Hay muchas personas que si tú caminas por la calle, escuchamos decir, ¿no? Este hombre es sin fe, o porque está cruzando un mal momento. ¿Qué es para la fe? ¿Cómo lo explicaría la fe? Bueno, la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Y es muy difícil que agrademos a Dios sin fe. Entonces, hay muchas personas que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Esa es la gran diferencia, de que yo no necesito ver para poder creer. Y muchas religiones en el mundo ponen pues tremendos altares, tremendas cosas para que impacten nuestros sentidos. Jesús le dijo a Tomás, Tomás, tú, porque Tomás le dijo, si no me tiras mi mano no creeré. Y Jesús le dijo, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente, bienaventurados los que vieron. Y esa es fe, creer. Yo camino por fe, porque dice además, el justo por la fe vivirá. Yo no necesito ver. Dios está haciendo muchas cosas con nuestro ministerio. Hoy acabamos de recibir muchas grandes bendiciones para poder invertir un día en los necesitados. Y tal vez no solamente acá, sino podamos extendernos a otras naciones. Y tenemos, pues, como te estaba comentando, unas bendiciones que solamente han venido de Dios. Y queremos manejar todo eso para Dios. Como no hemos traído nada vamos a llevar, pero sí lo que hemos hecho para los más necesitados. Tomás, hablemos de evangelizar. ¿De qué manera evangelizar hoy en día en la sociedad, Tomás? No debemos tomar literal, porque yo creo que las últimas palabras fueron más importantes de Jesús. Vayan y hagan discípulos. Es como quien va a la universidad, es como quien va al parque, es como quien va a una fiesta, pero anunciar. El evangelio es contar las buenas nuevas, y las buenas nuevas es la palabra de Dios. Están los mejores, ahí en la palabra de Dios está la verdad pura. Ser evangelista significa, ese mandamiento que Jesús dio, no lo dio a pastores o pastores, lo dio a toda la iglesia, y es tarea de los que creen en Jesús anunciar el evangelio, porque la palabra tiene poder para cambiar, la palabra tiene poder para sacarnos de la oscuridad a la luz admirable, para anunciar las verdades de Jesús. Nadie más lo puede hacer. Entonces, porque hay un poder transformador, hay un poder transcambiador en la palabra de Dios. No es palabra de hombre, es la palabra de Dios. Hablemos de la Biblia, Tomás. ¿Cómo, por ejemplo, para los que se quieren iniciar en leer la Biblia, porque hay poquísimas personas que han leído la Biblia, es una crisis lectora de la Biblia, ¿verdad? Tú puedes tener la Biblia en la casa, pero tienen como, tú entras a una casa y te encuentras como un adorno, pero más no lo lees. ¿Cómo empezar a leer la Biblia? Bueno, mi estimado Héctor, la Biblia es una biblioteca de 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Fueron escritos por 40 hombres, 1400 años, y fue escrito en 3 continentes, África, Europa y Asia. Fue escrito en griego y en arameo. Creo que para entender la Biblia, para mí es bueno comenzar con el libro de Juan. El libro de Juan, Salmos o Proverbios. Pero aconsejo comenzar a leer el libro de Juan para poder entender todo lo de Jesucristo como Hijo de Dios, ver que Jesucristo es 100% Dios y es 100% hombre, poder entender el amor que Dios tiene, que de tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo. Leer Apocalipsis va a ser muy difícil, leer Éxodo, leer Levíticos, leyes, vamos a guerras, mandamientos, códigos, y es muy difícil.
Entonces, conforme vamos entendiendo la Biblia, se nos va abriendo el conocimiento para comprender más. Yo entiendo mucho hoy el Apocalipsis, que antes no entendía nada. Pero La revelación. Ajá. Pero ¿por qué Juan? O sea, ¿qué versículos podemos destacar ahí en Juan que nos dé a entender la vida? Primeramente, en Juan está uno de los, dice que comienza el libro de Juan diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Nos habla que Jesucristo es Dios. Más adelante dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, porque amaron más las cosas de la oscuridad que al propio Jesús. Luego más adelante dice: mas a todo el que me recibió creyendo, yo le doy el poder de ser hijo de Dios. Eso es lo que hace la diferencia entre una religión y un cristianismo: recibir a Jesús. Ahí está eso. Luego está: Él es el camino, es la verdad, separados de Dios nada podemos hacer. Juan 15 está en que también dice pues que Él es la verdad, el camino y la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es por Dios. Están unas de las mejores los versículos más contundentes de toda la palabra de Dios, que pueden tener un gran impacto para poder cambiar el corazón de las personas. Va a abrir el entendimiento. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho el tema de la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesús, la pasión de Cristo, los milagros de Cristo. Los milagros de Cristo son tremendamente fabulosos. Y para terminar, quizás quiero comentarte con algo. ¿Cómo puedes maravillar al hombre que ha hecho, a Dios que ha hecho los cielos, el universo, las leyes? No hay forma como maravillar. Pero sí alguien lo maravilló, un soldado que se fue a pedirle un milagro para su siervo, y le dijo: vamos a tu casa. Jesús le respondió: no soy digno de entrar a tu casa, solamente envía la palabra y la palabra sanará. Creyó en el poder, tuvo fe en la palabra de Dios. Jesús se maravilló, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo maravillamos a Dios con nuestra fe? Y eso es lo que tiene que... por eso aconsejo el libro de Juan. Hay muchas hermosas. La samaritana, aquella mujer también que dijo: Señor, si tan solo pudiera tocar el borde de tu manto, seré salva. Esa mujer no se quedó ahí, sino se levantó, caminó, tuvo fe, tocó a Jesús y fue sanada. Y así nosotros tenemos que tener fe para seguir caminando en las cosas de Dios. No es fácil la vida cristiana. Jesús mismo dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen. Vas a tener pruebas, tribulaciones, pero no jamás sacar los ojos de Dios, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Así nos sintamos solos o se sientan solas, nunca están solas, porque Isaías 41:10 dice: yo soy tu Dios, que te esfuerzo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo. Y ese siempre es siempre. Oye, Tomás, la verdad que es una conversación muy hermosa, ¿no? Y muy enriquecedora en estos tiempos de valores. Oye, Tomás, yo te agradezco profundamente haber dado tu tiempo, y verdad que esperamos tener una entrevista contigo, porque sé que este programa está siendo muy nutrido, muy buena, ¿verdad? Porque yo creo que debemos transmitir también, no solo popularidad, no solo éxitos, no, sino que también debemos transmitir, por ejemplo, lo que es evangelizar a través de la palabra. Y bueno, yo soy muy creyente en Dios, no tengo religión, pero yo soy creyente en Dios. Tomás, muchísimas gracias por atendernos en este espacio que transmitimos Cultura, y hoy hemos estado hablando contigo. Te invito para que te despidas de la franja de la poesía y el cine. Héctor, primeramente quiero agradecer esa confianza de poder invitarme, sumamente contento, emocionado. También quiero despedirme de cada uno de ustedes que hoy hayan escuchado este testimonio, esta versión. Espero que lo reciban con un espíritu de mansedumbre y haya cabida estas palabras en sus corazones para tratar de, en lo posible, no estar pegados en religiones, sino en Dios. Pero ustedes están en libertad. Un abrazo, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, estimados oyentes, ya estamos llegando a la parte final del programa La Poesía y el Cine, programa que se emite todos los miércoles a través de Radio Satélite Edición y América Visión de Chile. Y también agradecer a ustedes por su fiel sintonía, y a la gerente general, la señora América Santiago, y a todo el equipo de producción de Perú. Conmigo será hasta el próximo miércoles, sin que venga con un gran invitado. Eso ha sido todo por hoy. Chao, chao.
amigas y amigos de Radio Satélite Visión y Americavisión. Informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego.